Bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia. Hoy vamos a incursionar en el mundo contemporáneo, algo que no hacemos habitualmente, pero que hemos querido traerlo al hilo de la publicación de un libro muy reciente que ha editado Espasa, este libro que pueden ver aquí, Violencia Roja antes de la Guerra Civil. Un libro hecho por dos autores, Sergio Campos Cacho y José Antonio Martín Otín, Petón para los que le conocemos desde hace muchísimos años, que es quien nos va a acompañar hoy aquí. Así que, Petón, bienvenido a Pedazos de Historia. Gracias, Alberto. Y encantado de estar aquí charlando contigo un rato de historia. Entonces, es curioso porque es posible, como me ocurría a mí, que Petón, que es un comunicador de larga trayectoria, por lo general se suele mover más en el terreno de asuntos de sociedad y de deportes, pero de vez en cuando hace incursiones en la historia. Este no es el primer libro de historia que ha sacado, y no son incursiones en terrenos amables. En absoluto, claro. Bueno, todo lo que está relacionado con la guerra, que podríamos llamar incivil, como hizo Gonzalo Santonja o el mismo Unamuno en algún momento, es desagradable. No hay nada más ordinario que una guerra entre hermanos. Bien, aquí con todo me gustaría apuntar algo, dos ideas interesantes. En el momento en el que estamos, me parece un tanto arriesgado sacar un libro que se titule Violencia Roja. Te van a acusar inmediatamente de ser partidario del bando de los malos. No, la verdad es que tampoco el título es lo que más contento me tiene a mí del libro, en el sentido de que quizá no agrupa todo lo que el libro encierra, porque en realidad es violencia en general. Es verdad que está más significada esa violencia que podemos llamar roja, porque es la definición y es el eje vertebral del libro de las MAOC y las milicias antifascistas obreras y campesinas, y su estructuración como para ejército y para policía, para asentar, y sobre todo desde febrero del 36, de una manera definitiva a quien entonces llega al poder. ¿Cómo llegó? Es algo de lo que se ocuparon Álvarez Tardío y Roberto Villa, y no nos interesa en este asunto. Nos interesa lo que viene después, y lo que viene después es el asentamiento también a través de la violencia. Pero es curioso porque pareciera difícil poder sacar libros con novedades sobre la historiografía de la Guerra Civil. Y algo que apuntáis vosotros aquí, que habéis documentado muy bien, porque es una de las características del libro, es que está muy bien documentado. Ojo, el editor ha tenido la amabilidad de ponernos todas las notas al final, de modo que si uno quiere hacer la lectura de corrido puede hacerlo. Es la creación de las checas, de estos centros de tortura que habitualmente están asociados al comienzo de la Guerra Civil, un momento de desestabilidad política en el que parece que hay ciertas instituciones que aprovechan la ocasión para hacer del terror su arma política. Aquí demostráis que ya hay una checa antes del comienzo de la Guerra Civil. Ese me parece que es el jalón del libro, el hito más importante que revela, y efectivamente es algo que no se había estudiado, al que se ha llegado por mor de un trabajo concienzudo. Sergio Campos lleva muchísimo tiempo pensando, intuyendo qué pasaba o qué pudo pasar en el edificio de Antillón y en la salida de Madrid por el Paseo de Extremadura, segunda a la izquierda. Y por otro lado, yo conocía la historia de algunos personajes que aparecen, algunas personas que aparecen muertas, asesinadas de una manera crudelísima en los días inmediatamente anteriores a la Guerra Civil en Madrid. El encaje entre esas historias que al final convergen nos lleva a un centro de tortura, mazmorras, de aniquilamiento por los métodos más horribles antes de la Guerra Civil, sí. Entonces el hecho de que hubiera ya centros de tortura que obedecían a la máxima leninista de violencia y falta de conciencia, es decir, aterrar al enemigo, que supiera lo que les puede pasar, finalmente conducía a una tesis que se puede deducir del libro. No se muestra explícitamente, pero es la que yo deduzco, por ejemplo. Y es que había una intención clarísima de no ceder poder nunca más. Es decir, nosotros hemos llegado aquí y ya lo mismo que al día siguiente de las elecciones
se legalizan las MAOC, que estaban funcionando desde primeros del 33 y en embrión incluso desde el 32, pero ya son legales desde un día después. Y empiezan a actuar también de esa manera violenta, armada, con controles en las calles y con un centro de tortura que horrorizaba incluso a los mismos elementos del Frente Popular. Cito a Jesús Galíndez, recordarás aquella novela de Vázquez Montalbán sobre un espía que ha trabajado para el Servicio de Inteligencia del Partido Nacionalista Vasco, que lo está haciendo para la CIA y al que asesinan también de una manera brutal, echándolo a los tiburones al final en la costa de la República Dominicana en tiempos de Leónidas Trujillo. Pues este Galíndez era el jefe de la inteligencia del PNV, de las brigadas del PNV en Madrid. Al poquísimo tiempo de comenzar la guerra, detienen a uno de los suyos. Uno que en realidad es un emboscado, porque había estado operando al frente de los sindicatos católicos en Madrid, pero era vasco, hermano de un militante Abertzale muy destacado, y lo emboscan, lo meten allí, una manera más de camuflar, como pasó tanto, sobre todo en Madrid, en la retaguardia. Cuando en esa primera noche de investigación van a ver qué ha pasado con el desaparecido, se enteran finalmente de que está en la checa de Antillón. Y entonces el comentario de Galíndez que aparece en el libro es: era tan terrible lo que sabíamos de esa checa que eludimos continuar un paso más con la investigación. O sea, les asustó tanto y sabían lo que indefectiblemente pasaba allí ya de antes, que cierran la puerta a la investigación y lo que hacen es a los 2 o 3 días recoger el cadáver. Es muy curioso porque volveremos después sobre un punto que acabas de tocar. Estos personajes que están en esas aguas turbulentas entre los dos bandos. Que sí, aquí aparecen, que se repiten. Que aquí aparecen muchísimos personajes. Lo que estás contando, insisto, porque esto es una idea que me parece clave del libro, está perfectamente documentado. Pero además, no solamente está muy documentado con documentación, hay incluso, una tercera parte del libro es documentación. Incluso habéis hecho una serie de anexos con documentos de gente haciendo declaraciones y demás. Tenéis un montón de fotografías. Es decir, no estamos contando algo que ha salido de la imaginación de Platón ni nada por el estilo. Esto no es opinión. Entonces, ¿cómo es posible que este tipo de documentación hayamos tenido que esperar tanto tiempo para verla publicada? Yo creo que ha habido poco interés en la investigación. Bueno, desde luego de una parte de la historiografía muy sesgada ideológicamente no ha interesado. En el comienzo del libro se comenta la anécdota, ¿no?, de un pope de la historiografía española que lo ponemos en boca porque son unas declaraciones suyas de un Premio Nacional de Historia, que dice: cuando yo escribí sobre violencia en la retaguardia republicana, alguien vino a decirnos estas cosas no conviene estudiarlas. Y apostillo yo porque esa primera parte del prólogo me corresponde. O conviene no estudiarlas. Pero hay una intención política muy claramente que acompaña desde Tuñón de Lara toda esa escuela de historiadores afines al marxismo. Eso es así. Y por el otro lado, no ha habido demasiada profundidad tampoco. Y además, en algunos casos concretos también, yo creo que los que tienen que ver, por ejemplo, con la figura de José Antonio, que se toca de lado allí, también interesaba, desde el lado franquista, escorarlo a una posición próxima, cercana, sin entrar en las diferencias que eran más sustanciales que las proximidades si se analiza bien. En este caso, además, yo creo que el trabajo histórico de Sergio Campos, que es el promotor de una web de la historia, un blog que se llama La Biblioteca Fantasma y que lleva bastante más de una década trabajando en estos asuntos con gente sin contenido político. Por supuesto que Carlos García Lix, por ejemplo, yo creo que es la persona que más sabe del movimiento libertario en España. Miguel Sánchez Hostiz, gente que ha colaborado constantemente en esa Biblioteca Fantasma, que es el método de aproximación por el cual nos conocemos Sergio Campos y yo. Sergio llevaba muchísimo tiempo con este tipo estudiando este tipo de asuntos que son ajenos a lo común, como tú dices. O sea, que es que ni se han trabajado, ni ha habido documentación, ni ha interesado
me imagino. A nosotros sí nos ha interesado y por eso existe el libro. Bien, voy a volver al tema que te decía de estas gentes que transitan entre los supuestos dos bandos y que acabas de citar, porque si hay algo que sorprende cuando uno va leyendo el libro, que os habéis preocupado por retratar a las personas que se van a ver vistas involucradas en estos hechos de violencia, tanto los que mueren como los que matan, bien. Hay personajes que ideológicamente se encuentran en una determinada posición, quizás de extrema izquierda, que hacen una reflexión personal y consideran que a lo mejor Falange puede terminar de ajustarse más a lo que están buscando, o al revés, un viaje a la contra. Estamos hablando del año 35, principios del 36, o sea, cuando ya estamos en un momento de tensión notable, y no sé si van con la etiqueta de suicidas, de hacer esos cambios, pero claro, como tú estás diciendo, podemos tener una imagen de Falange y José Antonio que nos han vendido desde el franquismo, que cuando va rastreando estas páginas difiere un tanto. Incluso habéis hecho un pequeño estudio sobre la figura de Ramiro Ledesma y el final de la figura de Ramiro Ledesma, contradiciendo lo que habitualmente hemos interpretado de la muerte de Ledesma. O sea, estáis mostrando que no es algo tan evidente como nos ha querido vender tanto la historiografía más de izquierdas como la historiografía franquista de blanco y negro. O sea, aquí hay una cantidad de grises. Yo creo que ese es uno de los análisis obligatorios del libro. Si vas por partes, el análisis de esa circunstancia de proximidad, pero con una cantidad de nombres tremenda. O sea, es que Manuel Mateo está... Y que a veces no son ni siquiera ni circunstancias políticas, sino más bien personales. Manuel Mateo forma parte del Comité Central del Partido Comunista. Es, muy avispadamente, el tesorero de una organización que es la Federación Deportiva Obrera, que está manejada, como otras tantas plataformas, por el Partido Comunista, que siempre ha hecho muy bien esas cosas. Es que 5 meses después de estar ya militando la Falange, seguía siendo tesorero, hasta que se pisparon de donde estaba y naturalmente le dieron el primero de los pasaportes antes de llegar al último, que fue terrible y definitivo. Manuel Mateo vivía con Francisco Antón. Francisco Antón se echa una novia. La novia tiene 16 años más que él. Manda mucho, tiene carácter. Y yo imagino que dice, bueno, pues en el piso sobra uno. Paco, le diría a Antón. El que está en el piso es Manuel Mateo, el compañero ya de años, y militante y camarada del Partido Comunista. Pero la novia, Dolores, pasionaria, no la pasionaria, que le molestaba mucho porque decía que sonaba folclórica, tenía razón, pues al final impone ese deseo tan natural de que la pareja tenga su espacio. El casado casa quiere. Y tiene que salir por la puerta Manuel Mateo, pero es que poquísimo después sale del partido también. Yo creo que alimentaría algún rencor en ese momento, quién sabe. Se encuentra a otro comunista recién salido de la escudilla, también se ha ido. Primero trotskista, luego del partido, que se llama Carlos Rivas. Se lo encuentra por la calle y le cuenta sus males y tal, me he ido y ahora ya verás, voy a tener bronca con estos, no sé qué, no sé cuántos, y el otro le da una pistola. Que por cierto, se va a la casa de campo a ver si es trucha la pistola, no funciona, o es una pistola de verdad, funciona la pistola. Y el otro le dice, yo me he hecho falangista. Dice, ¿cómo? ¿Te has hecho falangista? Digo, sí. La tesis viene a ser, a ver, ¿qué es lo que dice el Partido Comunista? Tal cual y pascual. ¿Qué es lo que dicen estos señores falangistas? Nacionalización de la banca, reforma agraria, entrega de los medios de producción a los trabajadores... Y reforma agraria, ya que hemos dicho, radical. Ya dice Malefakis que la más revolucionaria que se ha conocido nunca en España. ¿Tú te sientes español? Sí, claro, naturalmente. ¿Eres patriota? Sí, soy patriota. Pues ya está, es lo mismo. Yo creo que con tanta simpleza se pasaban de un bando a otro. Los fundadores del SEU, Quesada, Guitarte, el propio Matías Montero, eran comunistas 3 meses antes. ¿Cambias de idea? No. Cambias de herramienta, pero no en el fondo, muy a la superficie, estás pensando lo mismo. De hecho, Tagüeña y Guitarte eran los mejores amigos, y lo cuenta Manuel Tagüeña en sus memorias. Nos pegamos, o sea, habíamos estado juntos en las últimas reuniones en París de la Liga Antifascista, juntos, como enviados del Partido Comunista, y 2 meses después nos estábamos pegando en la Facultad de Medicina. En el lado
en el otro lado pasa lo mismo, es decir, citabas a Ramiro Ledesma, con él en las Jons, en la fundación, están uno de los elementos más destacados de la CNT de Madrid, que es Nicasio Álvarez de Sotomayor, y Mariano de Cabo, que es uno de los primeros militantes de las Jons. Nicasio Álvarez de Sotomayor sale de la Falange con esa expulsión de Ramiro Ledesma y termina siendo fusilado por los franquistas ni un año después en su pueblo extremeño, donde era alcalde por las listas socialistas. ¿Y había cambiado de idea? No, había cambiado de plataforma. Y Mariano del Cabo es el primero que dice en el autobús que lleva a Aravaca a los muertos unas horas después de la cárcel de Ventas, no estaba Ramiro Ledesma. Y le preguntan en la causa general, ¿y por qué dice eso? Porque yo conocía muy bien a Ramiro Ledesma, con él estuve en las Jons. Y estaba siendo también uno de los más importantes milicianos de esa zona de Ventas de la Confederación. Entonces, el trasiego entre unos y otros era tremendo, muchísimas veces tenía que ver con circunstancias personales. Vemos también en el libro que pistoleros falangistas, gente de la primera línea que venía del norte, habían sido legionarios o anarquistas, y en muchos casos legionarios y anarquistas, que es una cosa tremenda. O sea que eran tiempos en los que la agitación, también interior, era tan enorme que se podía mantener una idea, pero daba un poco menos desde donde se defendiera la idea, hasta el extremo de que podías pegarte contra tus amigos meses después de haber estado haciendo lo propio al revés. Esto es muy interesante porque es algo que también se encuentra muy bien documentado en el libro. Hablas pegarse con los amigos. Hay ocasiones en las que nos explicas los personajes que van surgiendo. Y ya digo, como se habla de violencia, se habla de personajes que son asesinados y que son asesinos, gentes que compartían el barrio, gentes que a lo mejor salvaban el cuello en el último momento porque su vecino se acordaba que era su vecino, gentes que estudiaban juntas la misma facultad. O sea, no estamos hablando de tipos que se desconocían por completo y que sencillamente se reconocían a partir de la pancarta que sí estaba en la calle, sino gentes que se conocían personalmente y, como estás diciendo, con vicisitudes de esos cambios que tenían perfectamente conciencia de ello. Fíjate, después de acabar el libro, de salir a la calle hace 10 días, nosotros seguimos recogiendo información. Y, por ejemplo, ya tenemos más de Andrés Asiaín, que está, según todas las tesis, y luego es fusilado por ello, en el asesinato de Justo Serena en la cárcel checa de Antillón, y que aparece con 73 cuchilladas dadas para no matarle, en diferentes partes del cuerpo. Bueno, pues en los últimos estudios vemos que no eran 73. El informe forense, que ya en un documento posterior hemos encontrado, dice que son 94, con 2 finales definitivas en el hígado y el corazón, pero las anteriores estaban hechas a conciencia para desangrarle y no matarle. Bueno, pues inmediatamente después vamos a un tipo que también aparece de nuevas. Estaba en el primer archivo que tenemos nosotros con fotografía de las MAOC cuando se estaban yendo a la casa de campo en el 34 a hacer excursiones y tal. Uno de esos chicos se llama Pedro Sánchez Mayoral. Pedro Sánchez Mayoral, me pongo a buscar en estos últimos días, hablo con Sergio, fíjate Sergio, este tío, no sé qué, no sé cuántos, militante destacado de las MAOC, luego está en la guerra civil, llega a sargento del ejército republicano, está en Somosierra y vive en la calle Segovia. Es curioso que todos los de Antillón eran de Latina, Carabanchel, ese barrio. Ahí mismo vivía también Justo Serena. Todo el calvario, toda la tortura del joven legionario que vive con su madre, Justo Serena, empieza en la noche anterior a las elecciones, que hay una bronca tremenda en la calle Segovia entre gentes del Frente Popular
que están pegando los últimos carteles, porque entonces no había jornada de reflexión, y falangistas, que lo mismo. Entonces se podía votar a los 23 años. El 95% de los que se estaban pegando no podían votar. O sea, que ya es tremendo. O sea, se pegan para que voten otros. Pedro Sánchez Mayoral, estoy seguro, estaba en la pelea. Porque era su calle, porque era su célula, porque era su gente, eran sus camaradas. Y se estaba pegando contra los falangistas. Y luego participa en la guerra civil. Bueno, en los últimos días de la guerra civil, ahí hay una caída del caballo y muere muy poco tiempo después en la División Azul. Quiere decirse que eso continúa luego. Igual que Carmonilla, uno de los torturadores de Antillón, lo encontramos luego en Cuatro Caminos, en el que se ha ya consolidado como famoso asesinato de los dos falangistas, primeras acciones de Vitini y el grupo guerrillero del Partido Comunista, pues encontramos a gente que estaba con él todavía después de la guerra, completamente en la otra trinchera. Es algo que no va a variar en ningún caso hasta que ya se consolidan las posiciones tras la guerra civil, 10 años o por ahí, entonces ya no hay evoluciones que nosotros conozcamos. Entonces ya cada cual está en su sitio y lo único que hay es unos cuantos falangistas molestos con el franquismo que llegan pronto o tarde, más pronto como Narciso Perales o más tarde como Dionisio Ridruejo, a enfrentarse a Franco. Esa es toda la evolución que hay después. Es muy curioso esto que estás contando de que habiendo terminado el libro seguís encontrando piezas. Sí. En alguna manera, cuando yo me estaba leyendo el libro, pensé es una crítica que puedo hacer a los autores, pero que tiene su lógica. ¿Cuál es la crítica? La crítica es que no es una lectura fácil porque de alguna forma los autores han reflejado en el libro el proceso de investigación que han llevado a cabo, donde de partida no tienes el discurso todo ordenado. Son piezas sueltas. Vosotros decís varias veces, habláis del rompecabezas, donde tenéis que ir colocando cada una de las piezas hasta ajustar todo. Y en realidad han tenido a bien que el lector sufra, como los autores, tratando de reconstruir el rompecabezas. O sea, hay que leerse el libro entero y de alguna forma retener en la cabeza cada de las piezas hasta que es perfecto lo que dice, si cabe la crítica, y es criticable, además, porque sabíamos que eso iba a suceder. ¿Por qué? Porque queríamos contar historias que al final entretejieran la historia total, pero que se pudieran leer por separado también. O sea, tú te vas a cualquiera de los capítulos y es una historia en sí misma. Y es verdad que las tienes que interrelacionar. La tesis que podría subyacer en el libro es 1931, 14 de abril. ¿Hay golpistas contra la República desde el 14 de abril? Los hay. Desde el primer minuto. Todos los legitimistas, los monárquicos, alfonsinos, los carlistas, Renovación Española, Acción Española, son golpistas, como se manifiesta el 10 de agosto con Sanjurjo y otras veleidades que continúan desde el primer día hasta el último. Golpistas. A partir del 16 de febrero de 1936, hay golpistas, opositores contra el Frente Popular, 2 años después del golpe de Estado contra la República, el 34, en Asturias y el resto de España. Golpe de Estado desde la izquierda. Y el secesionismo, juntos pero claro, decir que Companys era de izquierdas es un poco... no sé si luego se ha repetido alguna vez en la historia este mismo fenómeno de gente muy de derechas que parece que forma parte de un Frente Popular. Pero entonces sí. Y ¿qué sucede? Que efectivamente se llega a inventemos una palabra, la invivencia. No, es muy difícil vivir cuando hay controles callejeros que despachan a estudiantes por la calle por mor de un carnet de Acción Católica, que no es más que una justificación, porque a ese concretamente, Juan José Olano, le estaban esperando. Y al lado de su casa y junto a otro compañero y mejor amigo, uno de sus mejores amigos, Enrique Belsobel, con 19 años, 18 y 19, les pegan 4 tiros por la espalda. Nadie detenido, por supuesto. Esto se repite constantemente desde los primeros días del Frente Popular. Claro, el malestar empieza a extenderse. Las cifras son aterradoras. Y mucha gente que no era golpista contra la República
lo es contra el Frente Popular y ya está todo partido en dos y va a terminar como termina. Es dificilísimo dar un paso atrás cuando todo se encadena de esa manera. Bien, hay algo que me gustaría también señalar en el trabajo que habéis hecho en este rompecabezas que habéis montado, la famosa causa general, que es un proceso judicial que se abre después de la Guerra Civil, con el régimen de Franco, en el cual se buscan a todos los enemigos políticos del régimen y demás, y que ha sido largamente denostada. Vosotros hacéis uso de la documentación que sale de la causa general y sorprende. Sorprende porque en algunos casos pareciera que una vez que tengo un testigo declarado abiertamente franquista y dice algo, el juez lo va a aceptar. Y sin embargo, vosotros mostráis en el libro cómo los jueces eran capaces, con la famosa historia de la cuerda colgada del árbol para el pan, cómo los jueces, a pesar de todo, decían, bueno, aparte de tu declaración, danos pruebas de que lo que estás diciendo es cierto. Hay cosas sorprendentes. Nosotros no hemos colocado todo el material, por ejemplo, en ese asunto del asesinato y tortura de Justo Serena enamorado, 5 días colgado de una barra sobre una bañera del sótano de Antillón, y que aparece muerto luego atado entre Pozuelo y Úbeda, la misma muerte y la misma presencia del cadáver que tiene José Mariano Sánchez Gallego, Pepe Price, el hijo del dueño, por así decir, del circo Price, Mariano Sánchez Resach. Si tú vas al expediente entero, que es de cientos de páginas, de Asiaín y Antonio Carmona, el hermano de Carmonilla, que están en esa célula, a muerte solo condenan a Andrés Asiaín por el testimonio directo de María Madrueño. Pero en la primera parte del proceso es absuelto. Es finalmente, pero es un coronel del ejército, el juez, y absuelve por falta de pruebas. Esto sucede en marzo del 43. Este tenía otras causas, asesinato de un militar y tal. Y queda todo pendiente de un careo, una prueba final que no se ha hecho todavía. Y es en el careo cuando María Madrueño aporta tantas pruebas incontestadas e incontestables, seguramente, por Andrés Asiaín, que al final eso pesa en la sentencia y es condenado a muerte, o ratifican la condena que ya tenía por la muerte del asesinato del militar. Pero efectivamente había una absolución y Carmona es absuelto. Antonio Carmona Valdeolivas es absuelto de esa pena capital que se le solicitaba. Eso sucede muchísimas veces. Y a nosotros, la verdad es que nos sorprendió en algunos de los casos porque eran verdaderamente, pues eso, sorprendentes. Y sin embargo, la severidad en otros, pues por ejemplo, el caso de Julián Zubizagoitia o Cruz Salido, pues, ahí había una decisión política, en mi criterio, tras la decisión jurídica, y había que fusilar y se fusilaba. Ya está. Y además de manera fulminante, rápida, la Gestapo los ha cogido en Francia, los trae, son símbolos del anterior régimen y, claro, no se han molestado en seguir la trayectoria ideológica de Julián Zubizagoitia, leer Guerra y vicisitudes de los españoles para ver qué está pensando ese hombre, si puede ser interesante para un proyecto de convivencia o no, no interesa directamente al paredón. Sin embargo, las relaciones internacionales que tenía Rivas Cherif, cuñado de Manuel Azaña, en el mismo caso y las mismas acusaciones hacen que sea desterrado y vaya a Suiza. Con lo cual lo que vemos, y esto ya claro salimos del ámbito de vuestro libro, que en esa causa general hay jueces justos y jueces movidos por la mano política que dice a este le condenamos. Absolutamente, pero muchos jueces justos, es verdad. Y testimonios de la causa general que nosotros hemos buscado siempre contrastar con fuentes ajenas a la causa general y que casi siempre coinciden las actuaciones. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la checa de Antillón viene narrado por Rafael Pelayo muchos años después de que sucedieran los hechos, y Rafael Pelayo Auñón estaba dentro de esas células, era miembro de las MAUC y no conoce la causa general. Acaba de llegar a España y tiene un amiguete que es periodista y guionista de películas y con el que escribe ese libro sobre su tiempo en Rusia. Es tremendo como el que nos abre puertas para la investigación, y es con Luis Romero, pero especialmente Rafael Pelayo, nos va llevando a los sitios porque hace la descripción de cómo sucede,
coincide con lo que cuenta luego María Madrueño, que ha explicado a Andrés Asiaín en esas tardes de principios de la Guerra Civil en el palacio que han incautado para su célula comunista. Claro, figuras como Rafael Pelayo siempre son complejas porque es el hombre que cambia de bando, de modo que el bando del que viene, en este caso desde el mundo soviético, se encargará bien de manchar al máximo su figura. No tanto, en el caso de Rafael Pelayo, es curioso, a mí eso me ha sorprendido. Incluso García Granda, que vuelve luego a España, y todos los que escriben algún libro coetáneo o incluso posterior, le guardan respeto. Porque el tío era muy valiente, era muy decidido, deserta del ejército soviético hacia adelante. Porque no está, él quiere infiltrarse más allá de las líneas de la División Azul, coger información, ver qué movimientos va a tener la división. Guarda todavía esa rivalidad de las peleas en la calle Segovia. Y no le dejan, y entonces el tío se va directamente y lo hace. Y al final, lo que le lleva al Gulag a él no es una cuestión de falta de coraje en el combate. No. Es la pelea política en el seno del Partido Comunista y su oposición a pasionaria. Por eso se va al Gulag. Pero no por falta de arrojo o por falta de sinceridad. No. E insisto, García Granda, que muere en España y tiene una calle en Vallecas, y es un miembro destacado de las asambleas vecinales en el último tiempo del franquismo y en la transición, lo admite como lo admiten todos los demás. No hay una crítica. Sí que estaba zumbado. Podían decir, no, este tío es que nos deja colgados a nosotros y pensamos que se ha pirado, que ha huido. Y no. Lo que ha hecho es adelantar líneas para irse a la vanguardia porque estaba aburriéndose de nuestra inacción. Pero es curioso porque, y hacéis referencia aquí al hecho de que Pelayo, que habla del Gulag, que habla de la represión política en la Unión Soviética, tiene que llegar Solzhenitsyn con su archipiélago Gulag sin que hayamos tenido conciencia de que ya hay un español que ha contado ese tipo de experiencias. Más españoles, ¿no? Porque junto a los divisionarios que vinieron en el Semíramis, venían oficiales republicanos, aviadores y algunos combatientes de a pie que han estado en esos campos de concentración, han estado en esos gulags, algunos en los helados de Siberia, que es tremendo, o sea, que es que en esas minas heladas no había supervivientes prácticamente. Y vuelven, en el barco hacen un pacto, hacen una alianza. Los divisionarios, la gente que ha chaqueteado también, que ha ido con la división y que ha sido más floja en aquellos tiempos de concentración, y los oficiales republicanos. Y hacen una alianza en el barco que no se rompe jamás. No encontrarás un testimonio de un divisionario contra otro divisionario o contra un oficial republicano que viniera luego. No lo encontrarás. Es imposible. Cumplieron todos. Y cuando se les preguntaba, era de los nuestros. Ya está, los nuestros eran los que venían en el barco, los que habían estado en los campos de concentración. Un paso más allá de los ejércitos a los que sirvieron. Este proyecto de Big One se organiza sobre todo por la ilusión que ponemos todos los que lo formamos y, por supuesto, por el apoyo indispensable que nos da Primor. Sin embargo, queremos más. Queremos poder hacer mejores producciones, tener a los mejores invitados, llevar a cabo unos programas que realmente sean muy satisfactorios para todos ustedes como espectadores. Y para todo eso necesitamos su apoyo. No solamente que nos vean, que es algo que le agradecemos enormemente, que nos comenten, porque esos comentarios nos permiten mejorar nuestro trabajo, sino que además, en la medida de sus posibilidades, traten de contribuir, convirtiéndose en socios de nuestro canal. Existen diferentes categorías, dependiendo de la categoría, y esto podrán ver las explicaciones al pie de este vídeo, les podremos ofrecer una serie de, vamos a hablar de privilegios, como por ejemplo que nos hagan preguntas directamente. Quizás alguno de ustedes tenga alguna duda histórica en concreto, que yo me pueda atrever a resolverles siempre y cuando conozca la materia. Ojo, si es de Extremo Oriente, ahí estoy perdido. Afortunadamente tenemos a nuestro grandísimo Ramón Vega que les podrá ayudar. En cualquier caso, su apoyo lo que nos va a permitir es que sigamos construyendo más y mejor este programa de Big One y en mi caso el de Pedazos de Historia. De modo que les vamos a agradecer muchísimo si se incorporan a nuestro club de socios,
que ya está en marcha, que ha crecido de una forma realmente notable, pero donde necesitamos que nos sigan apoyando. Así que, adelante, conviértanse en nuestros socios, porque solo con su apoyo podemos conseguir que Big One siga creciendo y siendo todavía un mejor programa. Es curioso porque esto me lleva, lo he contado en algunas clases, Me gustan los toros. Yo hace muchos años trabajé en un hogar de jubilados, les daba clase allí a estas gentes mayores. Varios de ellos habían estado en la guerra civil, en diferentes bandos, y había dos en particular que por las tardes veían los toros. Y yo sabía que en el pasado habían estado enfrentados, y yo siempre les preguntaba, ¿y tú por qué ves los toros con el otro? Y me decían, porque nos gustan los toros. Ya está. O sea, y esto me choca con ese empecinamiento actual de volver a abrir unas heridas que los que se hicieron unos a otros esos golpes, ellos mismos encontraron los caminos de encuentro para poder superarlas, y que sean ahora sus nietos los que te empiecen a reclamar. O sea, sería interesante si los abuelos nos visitaran y dijeran, a ver, chaval, ¿qué estás haciendo? Yo ya decidí cómo resolver este problema hace mucho tiempo, no vengas aquí ahora a erigirte en mi portavoz porque yo ya supe resolverlo, ¿eh? Para que nos hagamos una idea, con personajes que hemos mencionado, Rafael Pelayo estuvo trabajando casi 2 décadas en el Instituto Nacional de Previsión en la calle Sagasta, y a la misma distancia que estás tú, Alberto, de mí, había un divisionario que volvió en el Semiramis. A esta distancia. Siempre bien. Siempre bien. Bueno, tenemos que ir acabando ya. Has citado un personaje que aparece varias veces en el libro y que no sé si es el hilo conductor, si fue la razón que os movió a hacer el libro, que es Justo Serena. ¿Por qué vosotros habéis tenido esa especial querencia por este caballero? Justo Serena y Pepe Prise y José Mariano Sánchez Gallego, la misma medida ambos. Pues porque son las dos víctimas conocidas, las dos de las que hemos tenido todos los datos, absolutamente todos, incluso el proceso de tortura, absolutamente todo, de la Checa de Antillón. La Checa de Antillón estaba en el colegio María Cristina. Era un colegio de huérfanas que tutelaba la Iglesia. Con el Frente Popular, Andrés Saborit, concejal del barrio, hombre muy cercano a Julián Besteiro, piensa que la alternativa debe estar más ligada que a la Iglesia, a la institución libre de enseñanza. Al final había krausistas en ese ala más sensata, moderada y buena para España del Partido Socialista, y propone hacer eso. Los de las MAOC, las Juventudes Socialistas Unificadas, y se puede utilizar el sinónimo casi ya en aquel tiempo, se enteran del movimiento de Saborit y se anticipan y directamente van y lo incautan, echan a las monjas una tarde. Llegan allí, venga, el portante, y se van a otro convento. Hablen con sus amiguitas que aquí no se queda nadie. Y cuando llega Saborit al día siguiente, y hay una bronca que la prensa registra, ya tienen el convento. Ya es un edificio en el que en el piso de arriba están las oficinas de los diferentes partidos del Frente Popular, casi una tapadera, y vas bajando hasta que en la última están las mazmorras, una especie de galería más larga donde hacen prácticas de tiro, y como covachuelas que se acercan a la pared que da a la calle, con unos ventanales como de 1 metro de hierro y con llave, por los que se puede entrar, porque vamos, hasta los gordos pueden entrar por ahí tranquilamente. Lo digo por si había alguno de los detenidos o de los otros que estaban pasados de peso. Ahora es un colegio que tutela el arzobispado a través de la Fundación San Servando, que tiene niños de 43, 45, 47 nacionalidades distintas, que tiene las clases con las mesas en círculo, nuevos métodos de educación, niños, algún niño autista que tiene grupos de apoyo entre sus propios compañeretes de clase. Es decir, educación avanzada y maravillosa. Había que ir. ¿Cómo estará aquello? Claro, estará todo modernizado, el sótano ahora, pues... Y fuimos, gracias a la amabilidad de quien tutela la fundación y quien está al frente del colegio, que fueron encantadores, nos dejaron entrar, nos explicaron cómo funcionaba el cole, estuvimos viendo cómo los niños hacían sus partiditos, su clase de gimnasia en el patio, que todavía existe, y bajamos a lo que eran las covachas, al sótano. A lo que eran las covachas, que son
las covachas, porque lo único que hay es una mano de cal. Y en la primera habitación, aquella galería donde hacían prácticas de tiro, muebles de la época, de aquel tiempo. Pero lo demás, como estaba. Y en las zonas desconchadas, exactamente igual que estaba. Y a través de algún ventanuco se ve una zona estanca de tierra que está en la zona interior, no hacia afuera, sino hacia adentro, debajo del patio del colegio. Y al llegar a la última de esas covachas, de esas mazmorras, allá donde hace un chaflán y con fin el edificio, hay un hueco, y en el hueco una bañera. Quiere decirse que allí donde estuvo colgado Justo Serena, con todo el dramatismo de la escena, que no es nada teatral, es la constatación de hechos, es una fotografía. Y José Mariano Sánchez Gallego, nosotros pudimos ver a los protagonistas de la historia, que no son esos dos como metáfora, o los que los asesinaron como metáfora también, sino todos nosotros, que lo que se pretende no es hacer el libro en el que, entre otras cosas, hay sucesos. Por cierto, prohibida su difusión prácticamente por la prensa de la época. Tenías que irte a la prensa de provincias. No. Es el fenómeno que provoca eso, que lo suscita y que genera luego, al final, la guerra civil. Como se dice ahí, sangre y derrota, en el caso de los que abrieron la Checa de Antillón. Bueno, pues, Petón, muchísimas gracias. Creo que esto que nos acabas de contar ahora es un buen colofón para aquellos que se puedan sentir interesados por conocer vuestro libro. Entonces, Violencia Roja antes de la Guerra Civil, un libro que, insisto, va a resultar extrañamente revelador frente a todos los prejuicios, estereotipos, ideas preconcebidas que uno pueda tener de ese momento previo a la Guerra Civil, cuando parecía que todo está claramente explicado, que solamente había dos bandos y que estaba muy bien definido los límites de cada uno de esos bandos. Entrar en este libro, y no son muchas páginas, o sea, de texto real, quitando todos los pies de página, si no queremos ser minuciosos de verificar cada dato, que si queremos podemos hacerlo, estamos hablando de menos de 200 páginas. Es un libro que se lee con relativa facilidad, no es un libro con un lenguaje elaboradísimo, al contrario, quizás sea una de las características con que de una forma certera van explicando todo lo que nos cuentan los autores, pero que sin duda es altamente recomendable en un momento en el que tendemos con demasiada facilidad a hacer una explicación de la guerra civil y los momentos previos a la guerra civil desde una simplificación absoluta que al final no explica nada. Así que, Petón, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alberto. Y algo que has dicho me gustaría recalcarlo, y es que el libro se tiene que leer con las notas luego. Esa es una imposición de una mente ordenada, y por supuesto, al decir una mente ordenada, ya sabemos que es la del otro autor, Sergio Campos, que es bibliotecario y un hombre que entiende perfectamente cuál es el método de explicación. Método de explicación en el que cabe, el libro se llama Violencia Roja, pero veremos también cómo Cobian, de Acción Española, estaba pagando pistoleros para, de alguna manera abyecta, lo veremos en el libro también, atentar contra un tipo como Eduardo Ortega y Gasset, el hermano Ortega y Gasset, que era uno de los promotores y dueños de la libertad. Es decir, no pensemos en un libro sesgado y con muchísima opinión. No lo es. No hay opinión. Ahí lo que hay es información y datos que lo ratifican. Y en los datos hay historias también muy interesantes. Esas son las notas de las que hablaba Alberto. Muy bien. Pues muchas gracias, Petón, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pedazos de Historia.